un alimento que descendió del cielo, que no fue hecho por manos humanas, no fue sembrado en la tierra, ni cocinado al fuego. Un pueblo comió de él durante 40 años completos, sin realizar el más mínimo esfuerzo para obtenerlo. Antes de continuar, bienvenidos, hermanos y hermanas. La historia que vamos a ver hoy sobre el pueblo de Israel te va a sorprender y tiene lecciones muy fuertes para nuestra vida. Si este contenido te aporta, déjale un like y escríbeme en los comentarios. Eso apoya muchísimo este canal y la difusión del bien. Y ahora sí, comencemos. Aves que descendían del cielo cada mañana se detenían frente a ellos voluntariamente para que las atraparan con sus propias manos sin persecución alguna. Y un dulce que caía sobre las rocas y los árboles, que recogían como se recoge la miel. Su sabor no lo probó la humanidad ni antes ni después de ellos. Pero esta enorme bendición no llegó en un palacio ni en un paraíso, sino en el corazón de un desierto árido y desolado, donde miles de personas caminaban cada día creyendo que avanzaban, pero al caer, cada sol descubrían que habían regresado al mismo punto. 40 años completos de extravío, un castigo divino como no ha visto la historia, un pueblo al que Dios salvó del faraón, abrió el mar para ellos y ahogó a su enemigo ante sus propios ojos. Luego hizo descender para ellos alimento del cielo, y aún así se rebelaron. Incluso dijeron a su profeta unas palabras ante las cuales la tierra tiembla: «Ve tú y tu Señor y combatid, nosotros nos quedaremos aquí sentados». ¿Cuál fue entonces su castigo? ¿Y cuál es la verdad de este alimento milagroso que Dios hizo descender? Si están preparados, comencemos ahora. Antes de sumergirnos en los detalles de este sustento celestial, volvamos en el tiempo al momento en que comenzó la prueba. Los hijos de Israel acababan de salir de Egipto huyendo de la opresión y la tiranía del faraón, y mediante un gran milagro divino, Dios abrió el mar para ellos, lo cruzaron a salvo, mientras que el faraón y sus soldados se ahogaron detrás de ellos. Por primera vez en sus vidas, respiraron el aire de la libertad. El profeta de Dios, Moisés, la paz sea con él, los condujo por orden de su Señor hacia la tierra santa, Jerusalén. Pero aquella tierra no estaba deshabitada. En ella vivían pueblos de gigantes y tiranos, famosos por su fuerza y su gran poder. Aquí llegó la gran prueba divina. Dios ordenó a Moisés que llamara a su pueblo a entrar en esa tierra bendita, y les prometió la victoria si le obedecían. Dijo Dios en su libro noble por boca de Moisés: «Oh pueblo mío, entrad en la tierra santa que Dios ha decretado para vosotros, y no retrocedáis, pues volveríais derrotados». Pero los hijos de Israel fueron dominados por el miedo y la cobardía. Olvidaron todos los milagros de Dios que habían visto con sus propios ojos. Olvidaron cómo los salvó del faraón tirano, cómo abrió el mar para ellos. Lo olvidaron todo excepto su miedo. Rechazaron la obediencia, se desentendieron del combate y dijeron a Moisés, como relata el Corán: «Oh Moisés, en ella hay un pueblo de gigantes, y no entraremos hasta que ellos salgan de ella. Y si salen, entonces entraremos». Entre los hijos de Israel había 2 hombres creyentes y rectos. Se dice que eran Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, y otros dicen que eran otros. Intentaron animar a su pueblo a obedecer y avanzar, recordándoles la victoria de Dios sobre el faraón a pesar de su enorme poder. Pero el pueblo cerró sus oídos al consejo. La situación fue más allá del simple rechazo y la desobediencia. Se atrevieron a decir algo inconcebible. Dijeron a Moisés, como menciona Dios en su libro: «Ve tú y tu Señor y combatid, nosotros nos quedaremos aquí sentados». Imaginen decirle a su profeta: «Ve tú y tu Señor y combatid, nosotros nos quedaremos aquí sentados». Palabras que erizan la piel y hacen temblar los cielos y la tierra. Una negación abierta de las bendiciones de Dios,
una ingratitud enorme y una osadía contra la soberanía divina. Entonces Moisés y su hermano Aarón, la paz sea con ambos, no encontraron otra opción que recurrir a Dios en súplica, postrados ante Él, con los corazones desgarrados por el dolor por su pueblo. Le pidieron que juzgara entre ellos y aquel pueblo desobediente. El juicio de Dios llegó rápido y fue justo. Dijo el Altísimo: les estará prohibida durante 40 años, vagarán por la tierra. 40 años completos condenados al extravío en el desierto del Sinaí. No podían salir de él, ni encontrar el camino hacia la salvación. Pero ¿qué era exactamente ese extravío? No era una simple pérdida momentánea, sino un castigo divino único. Cada mañana se despertaban, preparaban sus pertenencias, fijaban un rumbo y caminaban todo el día bajo el sol abrasador. Recorrían largas distancias, hacían enormes esfuerzos y se ilusionaban creyendo que estaban cerca de la liberación. Pero al caer la noche, se revelaba la amarga verdad. Estaban en el mismo lugar donde habían comenzado. Cada día se repetía la misma tragedia, la misma falsa esperanza y la misma amarga decepción. 40 años de este duro tormento psicológico. Una generación entera nació y creció sin conocer otra cosa que la arena y el extravío. Niños que nunca vieron una aldea ni una ciudad, que no conocieron el significado de la estabilidad. Toda su vida fue un vagar sin fin en un desierto árido. Y ahora imaginen conmigo, en medio de este terrible extravío, sus provisiones comenzaron a agotarse. La comida que habían traído de Egipto disminuía día tras día. El agua se volvió escasa. El hambre empezó a llamar a sus puertas y la muerte apareció en el horizonte. Miraron a su alrededor y no encontraron más que arena, ni cultivos para comer, ni agua para beber, ni caza para atrapar. El desierto no perdona y morir de hambre se volvió algo inevitable. En ese momento desesperado, recordaron por fin que tenían un Señor misericordioso. Fueron a Moisés, la paz sea con él, humillados por el hambre y debilitados por la necesidad. Le suplicaron que invocara a Dios para que les concediera alimento que calmara su hambre y los salvara de la destrucción. Moisés suplicó a su Señor y Dios respondió a su súplica. ¿Pero cómo? De repente, cuando se encontraban en el punto más profundo de la desesperación, comenzaron a suceder cosas asombrosas. Bandadas de aves descendieron sobre ellos, aves que nunca habían visto antes, hermosas a la vista y deliciosas al paladar. Volaban en el cielo y luego descendían cerca de ellos. No eran aves salvajes que huían, venían voluntariamente, como si estuvieran sometidas a ellos por orden divina. Bastaba con extender la mano para atraparlas con facilidad, sin necesidad de cazar ni perseguir. Aves valiosas y exquisitas que les proporcionaban carne fresca cada día. Eso era la codorniz, y en la lengua árabe, la codorniz es un ave pequeña y sabrosa, conocida entre la gente del Hiyaz. ¿Pero terminó ahí la bendición? No, Dios los colmó aún más de su gracia y misericordia. Cada mañana, al despertar, encontraban algo extraño esparcido a su alrededor. Había gotas o pequeños granos blancos que caían sobre los árboles y las rocas, dulces al gusto, que se derretían en la boca como la miel. Eso era el maná. Los exégetas discreparon sobre su verdadera naturaleza y expresaron varias opiniones. Algunos sabios dijeron que era un tipo de miel o de rocío dulce que descendía del cielo. Otros afirmaron que era una sustancia resinosa y dulce que brotaba de ciertos árboles. Un tercer grupo sostuvo que era un tipo especial de alimento, cuya realidad desconocemos hoy. La opinión más correcta, y Dios sabe más, es que se trataba de un alimento especial que Dios hizo descender sobre los hijos de Israel. Sin equivalente en nuestra época, era de aquello que la tierra hace brotar por orden de Dios, tal como él dice en la sura Asafat acerca de Jonás.
la paz sea con él. E hicimos crecer para él una planta de calabaza, es decir, Dios la hizo brotar para él mediante un milagro especial. Lo importante es que Dios les concedió un alimento completo y equilibrado, carne de la codorniz y dulzura del maná, un sustento placentero y fácil de digerir, que les llegaba cada día sin esfuerzo ni fatiga. Dijo Dios Altísimo en su libro: «E hicimos descender sobre vosotros el maná y la codorniz». Pero esta gran bendición llegó con una sola condición: tomad únicamente lo que necesitéis para ese día y confiad en que Dios os proveerá mañana. Moisés, la paz sea con él, reunió a su pueblo y les habló con firmeza: «Oh hijos de Israel, este sustento con el que Dios os ha honrado es un sustento diario y renovado. Tomad de él solo lo que necesitéis para vuestro día, y no guardéis nada para mañana, pues Dios es el proveedor, y Él os proveerá mañana como os proveyó hoy». Era una nueva prueba para ellos, la prueba de la confianza en Dios. ¿Confiarían en su promesa? ¿Creerían que el sustento les llegaría cada día? ¿O su miedo y su avaricia los llevarían a desobedecer la orden? Al principio, la mayoría obedeció. Recogían solo su ración diaria, comían de ella y agradecían a Dios por su favor. Pero con el paso de los días, la naturaleza humana empezó a manifestarse. Los murmullos y las quejas comenzaron a infiltrarse entre ellos. ¿Por qué salir cada mañana a recoger alimento? ¿No sería más fácil recoger una mayor cantidad y descansar? Los murmullos se convirtieron en quejas abiertas. Algunos fueron a Moisés, la paz sea con él, y le dijeron: «Oh Moisés, estamos cansados de salir cada día a recoger comida. Ruega a tu Señor que nos libere de esta condición». ¡Qué asombroso! Ayer estaban al borde de morir de hambre, y hoy se quejan del cansancio de recoger un alimento que les llega sin esfuerzo. Ayer suplicaban a Dios que los sustentara, y hoy se quejan del modo en que llega el sustento. Pero la realidad era más profunda que la simple pereza o el cansancio. El problema estaba en sus corazones. No tenían verdadera certeza en Dios, ni confiaban plenamente en Él. Temían que el sustento se cortara de repente, y por eso querían acumular y almacenar, tal como hace quien no cree que Dios es el proveedor. ¿Y qué les dijo Moisés? La paz sea con él. Los miró con la mirada de la sabiduría y comprendió lo que había en sus corazones. Les dijo: Dios no os privará de este sustento mientras confiéis en Él y os apoyéis en Él. Tened buen pensamiento de vuestro Señor, cumplid su mandato y no temáis que su provisión se interrumpa. Se marcharon de su presencia, pero se convencieron realmente sus corazones. No pasó mucho tiempo hasta que la verdad salió a la luz. Algunos de los hijos de Israel, aquellos cuyos corazones no aprendieron a agradecer ni a confiar en Dios, comenzaron a pensar de otra manera. Susurraban entre ellos: ¿cómo sabrá Moisés si guardamos un poco de comida? ¿Qué daño hay en conservar una pequeña cantidad para mañana? Solo queremos sentirnos tranquilos. Así, en lugar de confiar en Dios, eligieron el camino de la desobediencia y el engaño. Aquella noche, escondieron maná y codorniz en vasijas y recipientes, ocultándose de las miradas, creyendo que habían actuado con astucia. Durmieron esa noche tranquilos, soñando con una mañana cómoda en la que no tendrían que salir a recoger alimento. Pero al amanecer del día siguiente ocurrió lo inesperado. De sus casas comenzaron a emanar olores repugnantes. El alimento que habían escondido se había transformado en algo podrido y corrompido, lleno de gusanos y larvas. Salieron aterrados, cargando sus recipientes, con los rostros cambiados por la sorpresa y la vergüenza. Se apresuraron a deshacerse de la comida podrida, arrojándola lejos en el desierto, intentando ocultar las huellas de su desobediencia. Pero el escándalo ya se había extendido.
El olor por sí solo era suficiente para que todos supieran quién había obedecido y quién había desobedecido. No fue una simple descomposición natural del alimento, sino una señal de Dios, una lección severa que les enseñaba que sus órdenes no son en vano y que quien le desobedece no escapa a las consecuencias de su desobediencia. Se presentaron ante Moisés. La paz sea con él, con las cabezas inclinadas por la vergüenza. Pero, ¿era esa vergüenza un arrepentimiento sincero? Lamentablemente no. No fue un arrepentimiento verdadero, sino solo incomodidad por haber sido expuestos. Pronto regresaron con una nueva queja. Fueron a Moisés y le dijeron: «Oh Moisés, estamos cansados de comer siempre lo mismo, maná y codorniz todos los días. Nuestras almas ya se han hartado». Dijo Dios Altísimo en la Sura Al-Baqara, relatando sus palabras: «Y cuando dijisteis: oh Moisés, no soportaremos una sola clase de alimento». Luego hicieron una petición sorprendente. Dijeron: «Ruega a tu Señor para que nos haga salir de lo que brota de la tierra, sus verduras, sus pepinos, su trigo, sus lentejas y sus cebollas». ¡Qué asombro! Pedían cebollas, lentejas y pepinos, alimentos terrestres comunes, en lugar del alimento celestial que les llegaba sin esfuerzo. Y fíjense en sus palabras: «Ruega a tu Señor», como si Dios fuera solo el Señor de Moisés y no también su Señor. ¿Pero por qué hicieron esta extraña petición? La verdad es que no era por un verdadero hastío del alimento, sino por una razón más astuta. Querían comida que pudiera almacenarse. Querían verduras y granos que duraran días sin estropearse, para no tener que confiar en Dios cada día. Buscaban una nueva forma de burlar la orden divina después de haber sido expuestos la primera vez. Pero Moisés, la paz sea con él, no cayó en su engaño. Los miró con profunda tristeza y les dijo, como relata el Corán: «¿Acaso cambiáis lo que es mejor por lo que es inferior? ¿Pedís lo de menor valor y dejáis lo que es superior? ¿Queréis el alimento terrenal común y renegáis del alimento celestial milagroso?» Luego les dijo: «Descended a cualquier ciudad, pues allí encontraréis lo que pedís. Si queréis cebollas, lentejas y trigo, bajad a cualquier ciudad o país y encontraréis todo eso. ¿Por qué pedís un nuevo milagro mientras negáis el milagro que ya tenéis?». Moisés sabía la verdadera intención de su petición. Querían permanecer en el desierto, lejos del enfrentamiento, lejos del combate, lejos de la Tierra Santa que Dios les había ordenado entrar. Buscaban excusas y pretextos para quedarse en una zona de falsa seguridad, aunque fuera un desierto árido. Cuando escucharon la respuesta de Moisés, se confundieron y retiraron su petición, pues comprendieron que ir a cualquier ciudad significaba enfrentar la realidad, salir de su zona de comodidad y trabajar con sus propias manos. Así aceptaron lo que Dios les había concedido, pero no por amor a la obediencia, sino por miedo a la responsabilidad. Y aquí llegó el justo decreto divino. Dijo Dios Altísimo en la Sura Al-Baqara: «Se les impuso la humillación y la pobreza, y atrajeron sobre sí la ira de Dios. Eso fue porque negaban las señales de Dios y mataban a los profetas sin derecho. Eso fue por haber desobedecido y haber transgredido. Se les impuso la humillación, y ya no tuvieron honor ni dignidad entre las naciones. Se les impuso la miseria, y se convirtieron en pobres y despreciados donde quiera que estuvieran, bajo la ira de Dios, una ira que no se apartó de ellos. ¿Y por qué? Porque negaron las señales de Dios que vieron con sus propios ojos, y luego se atrevieron a matar a los profetas a lo largo de su prolongada historia. Así permanecieron en el extravío durante 40 años completos, hasta que murió por completo la generación desobediente. Sí, nadie de los que entraron en el extravío de aquella generación rebelde salió de él, excepto quienes eran creyentes sinceros, como Josué, hijo de Nun,
y Caleb, hijo de Jefoné. Que Dios esté complacido con ambos. Dios no decretó la salvación, sino para una nueva generación, una generación que no presenció la desobediencia de sus padres, una generación que fue criada en la fe y la obediencia en el corazón del desierto. Esta nueva generación fue la que salió del extravío tras 40 años, bajo el liderazgo del profeta de Dios Josué, hijo de Nun, la paz sea con él, y entró en la Tierra Santa victoriosa, con el permiso de Dios. Hermanos y hermanas, qué grandes son las lecciones que encierra esta historia. ¿Qué podemos aprender de la historia del maná y la codorniz? ¿Qué mensajes quiso Dios transmitirnos a través de este milagro? ¿Y cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida actual? La primera lección, y la más grande de todas, es la confianza en Dios. Confiar en Él, en nuestro sustento. Creer que aquel que nos provee hoy es plenamente capaz de proveernos mañana. A los hijos de Israel, Dios les ordenó no almacenar alimento para que aprendieran a vivir día a día, confiando en su Señor. Pero no confiaron, intentaron almacenar, y Dios los castigó. ¿Y nosotros hoy? ¿Cuántos de nosotros vivimos preocupados por el sustento de mañana? ¿Cuántos pasamos las noches en vela, angustiados por el futuro? ¿Cuántos acumulamos dinero por medios ilícitos por miedo a la pobreza? Dijo el mensajero de Dios en un hadiz auténtico: si confiarais en Dios como Él merece ser confiado, os proveería como provee a las aves. Salen por la mañana con el estómago vacío y regresan por la tarde con el estómago lleno. Las aves salen por la mañana hambrientas y regresan saciadas. Por su confianza en Dios. La segunda lección: los hijos de Israel fueron salvados del faraón. El mar se abrió para ellos, se les hizo descender alimento del cielo, y aún así se quejaron y fueron ingratos. ¿Y nosotros? ¿Cuántas bendiciones tenemos por las que no agradecemos a Dios? Salud en el cuerpo, seguridad en el país, comida sobre la mesa, un techo sobre nuestras cabezas, familia y seres queridos a nuestro alrededor. ¿Agradecemos realmente a Dios por estas bendiciones? Dijo Dios Altísimo: si sois agradecidos, ciertamente os aumentaré, pero si sois ingratos, mi castigo es severo. El agradecimiento incrementa las bendiciones, la ingratitud las hace desaparecer. La tercera lección: mirad cómo fue el final de los hijos de Israel. Una generación entera se perdió en el desierto por un solo acto de desobediencia. Rechazaron el combate una sola vez y fueron castigados con 40 años. Esto nos enseña la gravedad de la desobediencia y que los pecados tienen consecuencias terribles en esta vida antes de la otra. Cuidémonos de desobedecer a Dios y apresurémonos al arrepentimiento cuando pequemos. La cuarta lección: la importancia del buen ejemplo. La primera generación murió en el extravío, pero la segunda generación, criada en la fe, salió victoriosa. Esto nos enseña la importancia de educar a nuestros hijos en la fe correcta y en los buenos valores. Puede que nosotros cometamos errores, pero procuremos que nuestros hijos no caigan en los mismos. La quinta lección: 40 años de extravío. Imaginen la paciencia necesaria para soportar eso. Esto nos enseña que la prueba puede prolongarse y que el alivio puede tardar, pero quien es paciente y persevera obtiene la victoria al final. Dijo Dios Altísimo: en verdad, a los pacientes se les dará su recompensa sin medida. Amados hermanos en Dios, esta fue la historia del maná y la codorniz, un gran milagro divino y una lección eterna para la humanidad.